Ahora sí, muy buenas noches, estimados y estimadas participantes, a todos aquellos que nos acompañan en vivo y también en las próximas clases grabadas. Bienvenidos y bienvenidas. Esta clase empezamos nuestra primera sesión el día de hoy en primera infancia y desarrollo infantil temprano acerca de todo lo que es el Programa Nacional CUNAMAS. Le damos el pase, licenciada. Nuevamente, muchas gracias. En principio, agradecer a INCAIP, Instituto Nacional de Capacitación Integral del Perú, por haber hecho la invitación a mi persona y desarrollar este curso importante, como es el desarrollo infantil temprano y la primera infancia, ¿no? Todo ello en el marco de los procesos de intervención de un programa social sumamente importante que viene operando a nivel de Perú en la atención de la primera infancia. En ese sentido, quiero señalar que el curso tiene dos momentos importantes en la cual empezaremos un poco revisando, digamos, contenidos necesarios para poder desarrollar intervenciones en relación a la primera infancia, pero también tomando en cuenta el desarrollo infantil temprano, que son dos temáticas necesarias e importantes que el profesional que opera en un determinado programa social, en este caso voy a dirigir a Cuna Más, pues tiene que tener un conocimiento sumamente especializado para poder entender el proceso formativo que tienen nuestros niños y niñas de la primera infancia y cómo estos procesos formativos, obviamente, lo considero en esta intervención dentro de un programa social, pero también de aquellos proyectos sociales que se diseñan, se formulan a nivel de organismos no gubernamentales. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de proyectos dirigidos a familias con niños y niñas menores de 3 años, que son parte, ¿no?, de la primera infancia. Entonces, para ello he preparado unas diapositivas. Al finalizar el curso lo compartiré con la institución de INCAIP para que pueda ser entregado a cada uno de ustedes. Asimismo, quiero señalar que antes de culminar con el curso, pues voy a poder brindar pase a ustedes para que puedan realizar sus preguntas, quizás sus comentarios o alguna socialización de alguna experiencia que hayan tenido en relación a la intervención, ¿no?, con familias que tienen hijos menores de 3 años, ¿no?, que son parte de la primera infancia. Entonces, vamos a revisar estas diapositivas. Voy a compartirlas ahora. Un momento, por favor. Ya. Antes de ir pasando las diapositivas, es necesario señalar que cuando hablamos de este tema del desarrollo infantil temprano, pues tenemos que ver también aspectos importantes que se vinculan, digamos, a una intervención, pero desde un enfoque de derechos. Entonces, al hablar de ese enfoque de derechos, obviamente tenemos en cuenta que es una perspectiva, que es un lineamiento, que es una directriz que tomas en cuenta dentro de tus procesos de intervención, pero tomando en cuenta también el tema importante de la primera infancia y el desarrollo infantil temprano, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta que diversos organismos internacionales, me voy a referir específicamente, por ejemplo, a la Organización Mundial de Salud y a UNICEF, donde nos señala que esta etapa es fundamental para el desarrollo integral de las personas. Conocemos y tenemos información, obviamente, porque en ella se forman, pues, las bases, ¿no? Esas bases sólidas para el aprendizaje, para la salud y el comportamiento de las personas. Entonces, al hablar de la primera infancia, pues hablamos de una etapa fundamental.
y es una etapa que se establecen bases de desarrollo físico, de desarrollo cognitivo, emocional, pero también social. Lo vamos a revisar en las diapositivas, ¿ya? Y tenemos en cuenta, obviamente, que al hablar de primera infancia es hablar de una adecuada atención, es hablar de una adecuada estimulación, es hablar de una educación temprana y que todo ello nos permita, pues, digamos, mejorar el bienestar y el desarrollo integral del niño y la niña. Entonces, ahora vamos a revisar estas diapositivas y vamos a ir, digamos, mencionando algunos puntos importantes. Cuando hablamos de desarrollo infantil temprano, pues tenemos que revisar también aspectos importantes que tienen que ver primero con las dimensiones de desarrollo infantil temprano, que los voy a explicar a detalle, ¿no? Tenemos 5 dimensiones. Pero cuando hablamos de Cuna Más, hablamos de resultados. ¿Qué resultados de desarrollo infantil temprano trabaja este programa social, Cuna Más? Entonces ahí nos referimos a 7 resultados, que también los voy a mostrar más adelante. Bien, entonces les decía, partamos de la revisión, lo mencioné de manera muy escueta, sobre el enfoque de derechos. Tan solo tener en cuenta que dentro de esta intervención, en lo que se refiere a la primera infancia, pues obviamente es tener en cuenta dentro de nuestros procesos de intervención el enfoque de derechos. Entonces, cuando hablamos del enfoque, tenemos que tener en cuenta que este punto nos permite entender, comprender aquellos puntos esenciales de un asunto o problema para tratarlo acertadamente en ese proceso de intervención, considerando a los niños, a las niñas y también a adolescentes, ¿no? Cuando nos toca intervenir con adolescentes. Entonces, los enfoques son sumamente importantes. Si bien es cierto, son modelos teóricos, son modelos conceptuales, pero es necesario que el profesional que está interesado, digamos, en poder postular a una plaza en una más u otros servicios que trabajen con temas de primera infancia, pues tiene que conocerlos a detalle. Es más, desde mi experiencia, me atrevo a mencionarles que parte de cierta especialización para poder intervenir en temáticas de desarrollo infantil y la primera infancia. Entonces, aquí los enfoques son claves. Aquí les estoy mostrando solo un enfoque. Hay diversos enfoques que el mismo Programa Nacional Cuna Más tiene para poder aplicarlos en su intervención. Entonces, este enfoque es sumamente importante. Dentro de este enfoque y articulando con la intervención, hay que tomar en cuenta que los niños gozan de protección especial y que es necesario que se puedan atender sus necesidades particulares, justamente para lograr ese desarrollo integral. Eso es lo que te dice el enfoque. Te dice, ojo, pon atención en estos niños de la primera infancia. Son niños que tienen una protección especial y por tanto se tiene que atender a sus necesidades particulares. Pero también ahí hablamos de los servicios. ¿De qué servicios gozan nuestros niños y niñas de la primera infancia? Les comento que el tema de la primera infancia tiene una data fuerte a nivel de país, digamos, en donde se empieza a trabajar con fuerza, es a partir del 2008, 9, 10, 11 y en el 2012, a nivel de país, se crea un programa nacional denominado Cuna Más.
sobre la base de un programa social guaguaguasi. Seguramente lo han escuchado. Este programa nacional Cuna Más coge como un espacio de piloto, ¿no? Para que se pueda aplicar y ver cuáles son los resultados. Y justamente se desarrolla la intervención en el departamento de Ayacucho. Recuerdo que empezamos, digo empezamos porque he sido parte de la experiencia en la cual empezamos a trabajar solo 10 profesionales de distintas disciplinas, educadores, trabajadores sociales, también del sector salud específicamente. Entonces ahí empezamos a hablar con fuerza sobre el tema de la primera infancia. Empezamos a hablar sobre los procesos de atención y cuidado de los niños y niñas. Se empezaron a realizar con más fuerza investigaciones diversas en donde nos permitan tener mayor conocimiento sobre esta temática. Incluso recuerdo que en Cuna Más, cuando iniciamos la experiencia, empezamos a dialogar sobre la estimulación temprana, pero en el mismo proceso de discusión nos dimos cuenta de que no solamente se habla de la estimulación temprana en los niños y niñas, ¿no es cierto? Sino se habla de una educación temprana que tiene otra connotación, que apuesta por el desarrollo integral del niño y la niña de la primera infancia. Entonces se fueron dando cuestiones importantes. Pero esta temática de la primera infancia obviamente tiene su base también sobre otras experiencias preliminares que no podemos desconocer. Empezaron a trabajar en el año 2009-10 diversas instituciones denominados organismos no gubernamentales, las ONGs, experiencias de resiliencia, por ejemplo, con niños y niñas de la primera infancia, experiencias de la estimulación temprana, experiencias del fortalecimiento, digamos, de las capacidades personales y sociales en los niños y niñas de la primera infancia a través del juego. Entonces ahí se dieron cuestiones de verdad sumamente interesantes y necesarias, ¿no? Para seguir dando forma a este programa nacional Cuna Más. Bien, dentro de todo esto es necesario considerar también, al hablar de bienestar integral, lo vinculamos y lo articulamos al bienestar multidimensional. Y esto parte de un modelo conceptual y enfoque. Entonces ahí miramos al desarrollo humano, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el enfoque de capacidades, tomando en cuenta el desarrollo centrado en las personas, en este caso, en nuestros niños de la primera infancia y sus familias, pero también el bienestar multidimensional. Este bienestar multidimensional se vincula con cuestiones, con servicios de protección social que tienen los países. Entonces ahí miramos la inclusión social. Una situación que asegura que todos sin excepción puedan ejercer sus derechos, aprovechen sus habilidades y tomen ventaja de las oportunidades que se encuentran en el entorno. Y hablamos del desarrollo territorial. Uno de los otros enfoques que también trabaja el Programa Nacional Cuna Más es el enfoque territorial. Y cuando hablamos de ese enfoque territorial, obviamente tomamos en cuenta dos aristas. Una primera arista, obviamente, es el conocimiento del territorio, tomando en cuenta un análisis minucioso y específico del contexto social, político, económico, cultural, organizacional. Pero dentro de este enfoque territorial también está el reconocimiento de las organizaciones, el reconocimiento de las instituciones públicas y privadas que son parte de los espacios de articulación interinstitucional. Entonces, ahí estamos hablando de un desarrollo territorial. Ya, esto es una cuestión muy, muy puntual,
para que lo tengan en cuenta. Bien, pasamos a ver ahora el desarrollo infantil temprano. Cuando hablamos del desarrollo infantil temprano, pues es mirarlo como un proceso en principio. Es un proceso que abarca desde la etapa de la gestación hasta los 5 años de vida de la niña o del niño. Pero también es un proceso progresivo, es multidimensional, integral y oportuno. ¿Y por qué lo decimos que es progresivo, multidimensional, integral y oportuno? Porque centra su atención en el fortalecimiento de capacidades, de competencias cada vez más complejas, que permite, ¿no?, a nuestros niños y a las niñas a ser mucho más competentes a partir de sus fortalezas, de sus habilidades, de sus potencialidades, y que todo ello les permita pues lograr una autonomía y que ellos se interrelacionen con el pleno ejercicio de sus derechos. Cuando hablamos de desarrollo infantil, por otro lado, es necesario también tener en cuenta que se vincula con la neurociencia. De hecho, que también lo han revisado en algún momento, porque nos dice que esta neurociencia es una rama, ¿no?, de la ciencia que estudia el sistema nervioso, especialmente el cerebro. Pero cómo esto controla las funciones del cuerpo y los procesos mentales. Entonces me centro aquí en explicarles. Cuando hablamos de los procesos mentales, vemos cuestiones cognitivas, disculpen, ¿no es cierto? Cuestiones de pensamiento crítico, cuestiones de pensamientos complejos. Entonces, ahí tenemos en cuenta que esta neurociencia, obviamente, pues mira, ¿no? Abarca esa estructura del cerebro y el sistema nervioso, en este caso, de nuestros niños de la primera infancia. Y cómo están conectados, cómo están organizados. Miramos cuestiones de funcionamiento cerebral, cómo las neuronas se comunican y procesan información. Tenemos en cuenta, y eso es conocido por todos nosotros, no estoy hablando nada nuevo, es que las neuronas se desarrollan, ¿no?, justamente en la primera infancia. Se va viendo cuestiones de procesos cognitivos, como la atención, la memoria, el aprendizaje, las emociones, la autonomía, la toma de decisiones. Entonces ahí hablamos de cuestiones sumamente importantes para poder entender el desarrollo infantil temprano. Por eso es que le decía hace un momento que es una cuestión multidimensional, pero también es una cuestión compleja. Entonces, es necesario dar una revisión, revisar literaturas, bibliografías, que nos permita entender también este concepto del desarrollo infantil temprano. Entonces, ahí sumamente importante, ¿no?, de todo lo que hablamos, y de hecho que en las mismas experiencias que vamos teniendo, vamos entendiendo las dimensiones de desarrollo infantil temprano de los niños y todo ello. Bien, entonces, al hablar también de desarrollo infantil temprano, es mirar cómo se dan los cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales que experimenta un niño o niña en sus primeros años de vida. Entonces, hay que tener en cuenta que en esta etapa el cerebro se desarrolla de manera rápida, de manera veloz.
se forman millones de conexiones neuronales y que esto permite el aprendizaje en los niños y las niñas. ¿Ya? Por eso les decía, ¿no? Cómo esto se relaciona con la neurociencia, pero también con la psicología del desarrollo. Entonces, organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud señalan y destacan que las diversas experiencias tempranas influyen directamente en el desarrollo futuro del niño. ¿Por qué es importante el desarrollo infantil temprano? Ya les había señalado hace un momento que existen diversas investigaciones que podemos encontrar a partir de la revisión bibliográfica que han desarrollado estudios sobre este desarrollo temprano del cerebro. Entonces, numerosas investigaciones han demostrado que el desarrollo infantil temprano, ¿no? Que el desarrollo temprano del cerebro y la necesidad de una buena salud y nutrición son importantes, porque todos estos factores son un fundamento importante para un desarrollo cognitivo, pero también para la cuestión emocional. Entonces hablamos de ganancias económicas tangibles. Si invertimos en la primera infancia, tenemos por seguro ciudadanos, ¿no? Futuros con mayores posibilidades de oportunidades, con mayores posibilidades de que puedan aprender de mejor manera, por ejemplo, cuando pasan a la educación inicial, a la educación primaria, secundaria, a la educación técnica superior universitaria, entre otros. ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo infantil temprano? Aquí tenemos las dimensiones, en primer orden, la física o motora. ¿Qué desarrolla esta dimensión? Es el desarrollo del cuerpo, coordinación y movimiento. Buscando ejemplos, ¿no? Podemos encontrar que es cuando camina el niño, cuando corre, cuando gatea, cuando salta, cuando lanza una pelota, agarra un lápiz o puede armar bloques, ¿no? Cuando se le dan esos pequeños juegos. Otra dimensión importante que toma en cuenta el desarrollo infantil temprano es lo cognitivo. ¿Qué desarrolla? Desarrolla el pensamiento, aprendizaje y resolución de problemas. Entonces aquí los niños, por ejemplo, reconocen colores, reconocen formas, arman rompecabezas, pueden contar objetos, hacer preguntas sobre su entorno. Dimensión del lenguaje y comunicación. La capacidad para poder comprender y expresar ideas, pensamientos y emociones. Entonces aquí dicen palabras y frases, ¿no? Nos pueden contar lo que han hecho en el día, pueden escuchar cuentos, pueden seguir instrucciones simples que el adulto le puede dar. La otra dimensión es lo socioemocional, y esto parte de que se desarrolle el manejo de emociones y las relaciones con otras personas. Entonces aquí, por ejemplo, pueden compartir juguetes, expresar alegría o tristeza, jugar con otros niños, mostrar afecto a familiares. La otra dimensión importante es la autonomía o desarrollo personal. ¿Qué desarrolla esta dimensión? Desarrolla independencia, autonomía. Puede comer solo, vestirse, lavarse las manos, guardar sus juguetes, elegir qué juegos quiere realizar. Entonces, cuando lo aplicamos ya en el campo práctico, por ejemplo, digamos que ustedes pueden estar trabajando en un determinado programa que desarrolla, ¿no? Digamos, acciones
que permitan el desarrollo integral de los niños de la primera infancia. Entonces aquí podemos armar, por ejemplo, diseñar propuestas para los grupos etarios de los niños de la primera infancia, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, es sumamente importante tener en cuenta informaciones básicas, porque te pueden pedir que formules propuestas en las cuales te señalen y te digan cómo podemos fortalecer, por ejemplo, la dimensión física o motora en los niños de 1 año. Entonces hay que formular propuestas que correspondan a esa edad. ¿Ya? Estas dimensiones son de manera general, pero en el momento de operativizar, uno como profesional, especialista en esta temática, pues tienes que plantear las propuestas para los grupos etarios de los niños de la primera infancia. Por otro lado, cuando hablamos del desarrollo infantil temprano, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, tiene 7 resultados. Entonces ahí, al hablar de los 7 resultados, es necesario, digamos, tener en cuenta que parte también de de una política de Estado, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de primero la infancia, cuando hablemos de cuestiones, digamos, de lineamientos, primero la infancia y los programas de primera infancia. Entonces ahí es hablar de aspectos sumamente, digamos, necesarios que también nos permita articular a políticas de Estado. Si bien es cierto, tenemos 5 dimensiones de desarrollo infantil temprano, pero a nivel de MIDIS, vuelvo a repetir, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pues se formulan 7 resultados. Y estos resultados los mira de manera minuciosa también el Programa Nacional Cuna Más. Entonces, un primer resultado, por ejemplo, tenemos el nacimiento saludable. ¿Cuáles son esas características? Que el niño debe de nacer en buenas condiciones de salud, gracias a los controles prenatales, atención médica, cuidado durante el embarazo. Entonces, ¿aquí qué supone? Es también desarrollar la intervención con las madres gestantes. ¿Una más tiene ese grupo poblacional con quienes interviene? Sí, madres gestantes. Otro resultado importante es el apego seguro. Aquí el niño desarrolla un vínculo afectivo potente con su mamá, con su papá o cuidador o cuidadora, lo que le brinda la seguridad emocional. Otro resultado, el adecuado estado nutricional. El niño recibe alimentación adecuada y nutrientes, evitando problemas como la anemia o desnutrición. Dicho sea de paso, hablando de la anemia, tenemos en cuenta que es una problemática latente, ¿no es cierto? Aún no se ha logrado resolver este problema de, digamos, de la anemia. Sabemos muy bien que de acuerdo a información, ¿no?, de los medios de comunicación, pues tenemos en cuenta que está en un 43% y que no se ha logrado disminuir. Se han presentado, ¿no?, casos de incremento de anemia en las zonas, ¿no?, de Ayacucho y de otras regiones. Esta temática sigue siendo un desafío en el Perú. Es una situación que se presenta con fuerza particularmente entre los niños menores de 3 años y en zonas de mayor pobreza. No se muestran reducciones aún, reducciones significativas, pese a los esfuerzos
de políticas públicas y programas multisectoriales, ¿verdad? Las instituciones, las organizaciones sí realizan esfuerzos, no hay que negar, no hay que desconocer, pero aún no tenemos esa reducción significativa. Entonces, por ejemplo, ahí se presentan las desigualdades territoriales, la falta de condiciones básicas como agua segura, saneamiento, dietas adecuadas, ¿no? Para los niños y niñas de la primera infancia. Combatir la anemia es clave para poder promover ese desarrollo infantil y sobre todo reducir las brechas en salud y educación. Si no, ¿cómo estaríamos hablando de desarrollo infantil temprano? Entonces ahí es realmente una preocupación, ¿no? Una preocupación de cómo, digamos, disminuir esa brecha grande que se presenta en nuestros niños de la primera infancia. Otro resultado importante es la marcha estable y autónoma. Y esto se refiere al desarrollo motor, especialmente a la capacidad de caminar y moverse de manera independiente. Pero también tenemos el otro resultado, que es el 5, es la comunicación verbal efectiva. Entonces el niño desarrolla el lenguaje, la capacidad de comunicarse, comprender palabras y expresar ideas. El otro resultado, que es el número 6, está vinculado a la regulación de emociones y comportamientos. Entonces aquí el niño aprende a controlar sus emociones, comportarse adecuadamente y relacionarse con otras personas. Y el resultado 7 se relaciona a la función simbólica. El niño desarrolla esa capacidad de imaginar, de jugar simbólicamente, representar objetos y comprender ideas, lo cual es una base importante para ese aprendizaje escolar. ¿Ya? Entonces aquí es sumamente importante poder revisar también estos 7 resultados del desarrollo infantil temprano según el MIDIS. Porque de aquí es que en Cuna Más, por ejemplo, formulábamos y se formulan sesiones que se trabajan con las familias, justamente para fortalecer las prácticas de cuidado, de atención, de aprendizaje de los niños y niñas de la primera infancia. ¿Ya? Cuestiones importantes que tienen que ver con el desarrollo infantil temprano. Ahora vamos a pasar a ver el tema de la primera infancia. Entonces, cuando hablamos de la primera infancia, igual voy a mencionar a los organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que esta etapa es fundamental para el desarrollo integral de las personas, porque aquí es donde se forman esas bases sólidas del aprendizaje, la salud y ese comportamiento, ¿no? El comportamiento futuro. Entonces, la primera infancia es una etapa fundamental, ya que durante estos años, pues, se establecen, ¿no? Las bases de ese desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de primera infancia, eh, aspectos importantes que tienen que ver con su importancia. Entonces aquí la primera infancia es una etapa clave porque el cerebro se desarrolla rápidamente, como lo señalé hace un momento, se forman millones de conexiones neuronales, se construyen las bases del aprendizaje y la personalidad, así es, se fortalecen, se desarrollan las habilidades sociales y emocionales y las experiencias tempranas influyen en la vida adulta. Por ello, es necesario, es importante brindar una adecuada atención en esta etapa, ¿cierto? Porque todo ello también va a permitir, pues, ciertas mejoras, ya sea en el rendimiento escolar, la salud y, bueno,
presentación también de las oportunidades de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las características de la primera infancia? Aquí tenemos, digamos, características importantes y estas características están más relacionadas a ese rápido crecimiento físico y cerebral, a la gran capacidad de aprendizaje, a la dependencia de los adultos para su cuidado y protección, la necesidad de afecto, estimulación y seguridad, pero también el desarrollo progresivo del lenguaje y la comunicación. Entonces acá tenemos en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de ese rápido desarrollo cerebral, pues él alcanza aproximadamente el 90% de su tamaño adulto a los 5 años, por ejemplo. El aprendizaje, ¿no? Que se da a través del juego, y eso lo conocemos muy bien. Sé que en esta aula virtual se encuentran profesionales con mucha experiencia que han desarrollado, ¿no? Intervenciones con niños y niñas de la primera infancia y han aplicado como herramienta básica el juego. Tengamos en cuenta que este juego, pues no es solo un entretenimiento, ¿no? Sino más bien es una herramienta, como les decía, justamente para poder fortalecer las habilidades cognitivas, sociales y emocionales en los niños y niñas. Entonces, hay que tener en cuenta que estas características obviamente corresponden, ¿no? A ese desarrollo de la primera infancia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algunas experiencias positivas, pues también fomentamos ese aprendizaje. Pero si tenemos experiencias negativas, obviamente pueden generar riesgos en el desarrollo de los niños y niñas. Los niños requieren personas adultas, cuidadores que los acompañen y estimulen. Pero entonces ahí ingresa una temática también importante, como es el fortalecimiento de las competencias parentales, que nuestros niños y niñas los requieren. Por otro lado, tenemos en cuenta también ese desarrollo, ¿no? Del lenguaje, la comunicación, el paso de los balbuceos a frases mucho más complejas, ¿no? Entonces, lo que eso le permite al niño poder expresar sus emociones, poder expresar sus necesidades, requerimientos que le permitan el desarrollo integral. Entonces, ahí es sumamente importante, vuelvo a mencionar, tener en cuenta, ¿no? Estas características de la primera infancia. ¿Cuáles son las estrategias para promover el desarrollo de la primera infancia? La lactancia materna, eso lo voy a explicar en un cuadro que está bastante, digamos, precisado con gráficos. Vamos a hablar de los paquetes digamos, de atención que tienen los niños en ciertas etapas de su vida y que eso se articula con la estrategia, ¿no? Nacional de primero a la infancia. Entonces les decía, la lactancia materna, por ejemplo, es una estrategia clave para promover el desarrollo de la primera infancia. Los controles permanentes de salud, el CRET, ¿no es cierto? El control de crecimiento y desarrollo en los niños y niñas, la alimentación saludable, la nutrición, la seguridad alimentaria en nuestros niños y niñas, los juegos, la estimulación temprana, la educación temprana, la lectura de cuentos, la interacción afectiva con los cuidadores, eso es clave, y la educación inicial de calidad. Todas estas estrategias nos permiten promover ese desarrollo de la primera infancia. ¿Qué cosas son los lineamientos primero la infancia? Cuando hablamos de los lineamientos, quiero señalar que parte de una política de Estado. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estos lineamientos vienen a ser
aquellas, digamos, directivas, lineamientos, y que son una referencia base para las políticas públicas vinculados a la promoción de la infancia en el Perú. Y obviamente que esto está integrado con otros marcos normativos actuales, con estrategias multisectoriales. Por ejemplo, quizás hayan escuchado hablar de la Política Nacional Multisectorial para niños, niñas y adolescentes al 2030. Y justamente en esta política nacional es que se incorpora el enfoque de la primera infancia. Entonces, esto está considerado en las iniciativas de planificación educativa, pero también de desarrollo infantil promovidas por el Estado. Y esto obviamente se realiza en coordinación con diversos organismos nacionales y organizaciones internacionales. Entonces, ahí es importante también necesario conocer estos lineamientos porque definen también al desarrollo infantil temprano, como ese proceso progresivo, multidimensional, integral, oportuno, y que todo ello se traduce en esa construcción de capacidades cada vez más complejas, ¿no es cierto?, que permiten a nuestros niños ser más competentes, pero a partir de sus potencialidades. Cada niño es distinto, cada niña es distinta, ¿verdad? Unos aprenden mucho más rápido, otros tienen un proceso mucho más lento. Entonces ahí tomamos en cuenta ese desarrollo infantil temprano. Este documento de los lineamientos primero a la infancia, pues ha definido, ¿no?, principios y enfoques del DIT, desarrollo infantil temprano. Resultados esperados. ¿Qué resultados esperados queremos tener? Las metas, intervenciones estratégicas y los indicadores de seguimiento y evaluación. Así es, en CUNAMás, por ejemplo, tiene muy bien diseñado esos indicadores de seguimiento y evaluación, pero están articulados a todos estos lineamientos también. Quiero señalar que estos lineamientos obviamente fueron aprobados por Decreto Supremo en el año 2016, pero no ha sido derogado. Sigue siendo un referente importante en la actualidad y que es un referente normativo importante para tener en cuenta la atención de la primera infancia en el Perú. ¿Cuál es la conexión que tiene con otros programas del Estado? Y justamente ahora vamos a ver algo de Cuna Más. Entonces, por ejemplo, aquí este lineamiento tiene una conexión fuerte con el Programa Nacional Cuna Más. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, Cuna Más es uno de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y se enfoca en esa atención integral, ¿no?, de los niños y niñas menores de 36 meses, mediante dos servicios importantes. Tenemos el servicio de acompañamiento a familias, que básicamente es el SAF, y su intervención es netamente en las zonas rurales. Se desarrollan visitas a hogares, se desarrollan trabajos de seguimiento, se desarrollan acciones de fortalecimiento de las organizaciones, como son, por ejemplo, los comités de gestión, los consejos de vigilancia, y se trabaja con un equipo específico de facilitadoras. Las facilitadoras vienen a ser aquellas personas que cuentan con el respaldo de las comunidades y son seleccionadas, obviamente, bajo un criterio riguroso
para que puedan ser parte, ¿no?, del equipo que realiza las visitas a los hogares. El profesional que trabaja dentro del Programa Nacional Una Más, como les decía, puede ser del sector, disculpen, puede ser de la disciplina de las ciencias sociales, las ciencias humanas, de salud, pero la nominación que reciben son de acompañantes técnicos. ¿Ya? Entonces desarrollan todo un conjunto de acciones en la zona rural con este servicio de acompañamiento a familias SAF. Pero el otro servicio es el servicio de cuidado diurno y es la atención específica en centros, ¿no? Son centros en donde los niños son llevados por sus familias para que puedan ser, pues, cuidados, ¿no? Por las cuidadoras de este servicio de cuidado diurno. Entonces, Cuna Más trabaja bajo el mismo enfoque, justamente promovido por estos lineamientos que acabo de señalar, primero la infancia. Entonces, tenemos en cuenta la atención temprana, integral y articulada, justamente para mejorar el desarrollo infantil temprano, viendo cuestiones cognitivas, físico, social y emocional, y todo con el enfoque de derechos. Por otro lado, en sus acciones eh, se prioriza el acceso a servicios básicos como nutrición, estimulación y cuidado para poder cerrar brechas en el desarrollo infantil. Les comento una brecha, por ejemplo, el equipo profesional de Cuna Más está pendiente que todos los niños y niñas tengan atenciones permanentes en salud, que tengan las vacunas completas para su edad, que tengan acceso a un documento nacional de identidad, que estén en entornos saludables, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, si el profesional detecta en una comunidad, en una zona donde hay, digamos, 10 niños de la primera infancia, y de esos 10, solo 7, digamos, tienen su documento nacional de identidad y los 3 niños no cuentan, entonces el profesional tiene que articular esfuerzos, por ejemplo, en este caso con RENIEC, para que estos niños puedan acceder a su documento nacional de identidad. Obviamente que lo tiene que tramitar, ¿cierto? Su cuidador, su cuidadora, el papá o la mamá. Dentro de Cuna Más, ¿ya?, es necesario referir que este programa nacional, algo les mencioné hace un momento cuando empecé la exposición, fue creado oficialmente en el año 2012. Recuerdo que fue en el mes de marzo, ¿ya? Y este programa se crea sobre la base de un ex programa nacional o algo así. Entonces, este programa se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDES. Y dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra esa promoción de la intervención articulada de los distintos sectores, niveles de gobierno y de la participación y cooperación de las comunidades locales, organizaciones sociales de base y el sector privado. Este programa tiene como objetivo fundamental mejorar el desarrollo infantil de los niños, de las niñas, usuarios, ¿no?, a través de 3 objetivos específicos. Primero, incrementar el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de los niños. Luego, fortalecer los conocimientos, capacidades y prácticas de las madres gestantes, familias para el cuidado y aprendizaje. Por otro lado, fortalecer el vínculo afectivo entre los padres, cuidadores y los niños, ¿no? Entonces, y la población objetivo
pues referí que son las madres gestantes y los niños menores de 3 años que viven en zonas urbanas o rurales, ¿no? En situación de pobreza o pobreza extrema. ¿Qué es primero la infancia? Primero, la infancia es una estrategia y es una estrategia articulada en equipo con lo que se busca lograr que niños y niñas estén con un buen estado de salud y nutrición, que tengan un pensamiento crítico, comunicacionalmente efectivos y con iniciativa, y que vivan pues una infancia feliz y libre de violencia. Les comentaba que esto primero, la infancia, también es, digamos, una estrategia a nivel nacional, en la cual considera, ¿no? Digamos, las articulaciones interinstitucionales, multisectoriales y todo ello, pero viendo también cuestiones importantes del desarrollo infantil. Y que eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí tienen la estrategia de gestión territorial, primero la infancia. Aquí, por ejemplo, tomamos en cuenta, eh, digamos, aspectos sumamente importantes que parten de una estrategia. Y cuando hablamos de esa estrategia, es ver un mecanismo, ¿ya? Un mecanismo que fue implementado en Perú justamente para fortalecer esa atención integral a la primera infancia y desde un enfoque territorial, desde un enfoque multisectorial e intergubernamental. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? El objetivo específico es articular esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y sectores, justamente para asegurar que los niños, que las niñas menores de 5 años tengan acceso a servicios de salud, a educación, a protección y nutrición de calidad. Entonces, miren ahí la importancia de esa estrategia, ¿no? Quiero comentarles que esta estrategia fue aprobada en el año 2019, justamente con el objetivo de articular a nivel territorial. Hablamos de gobiernos regionales y locales. Las acciones dirigidas al desarrollo infantil temprano se asocian a promover esa coordinación intersectorial, salud, educación y desarrollo social. Por otro lado, fortalecer la gestión local para asegurar la atención integral de la primera infancia. Entonces, es un documento importante de gestión estratégica y que este documento organiza la implementación de políticas de primera infancia en el territorio. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. No ha sido derogada, no ha sido reemplazada por otra estrategia. Aún sigue vigente. Entonces es una herramienta, como les decía, de gestión para los gobiernos, ¿no es cierto? Tanto regionales, locales, pero también nacional. Tiene dentro de esta estrategia, obviamente, tiene su contenido, tiene sus enfoques y tiene sus objetivos. Pero todo ello ha sido integrado con otros instrumentos de planificación y política pública mucho más amplios, ¿ya? Que guían, pues, estos procesos de atención a la primera infancia en el Perú. Entonces, está alineada también a los lineamientos de primero a la infancia, está alineada a la política nacional multisectorial para niños y niñas al 2030 y los objetivos específicos de esta estrategia se integran a esa política nacional de infancia y adolescencia. Y como les decía, pues considerando, ¿no? Ese enfoque territorial, intersectorial de atención. Por ejemplo, cuando los profesionales de Cuna Más, digamos, realizan supervisión, monitoreo en las zonas, tienen que desarrollar acciones de articulación territorial e intersectorial con los gobiernos locales.
De la misma manera, los gobiernos locales, regionales, lo utilizan como una herramienta importante para coordinar con los programas sociales. Muchos gobiernos, ¿no? Tanto locales, regionales, nacional, lo mantienen, lo consideran dentro de sus planes de desarrollo concertado. Cuando revisamos un plan de desarrollo concertado, nos damos cuenta, ¿no? Ah, caramba, está aquí incluido el tema de la primera infancia, el tema del desarrollo infantil temprano, pero también en sus planes de incentivos, ¿no es cierto? Y dentro de sus herramientas de gestión institucional, justamente para poder asegurar esa atención integral de nuestros niños y niñas de la primera infancia. Pero ¿cómo se aplica esta estrategia? Esto se aplica, obviamente, en la implementación dentro de los planes de desarrollo territorial que elaboran los gobiernos regionales y locales. Y se articula de manera precisa con el Programa Nacional Cuna Más, tomando en cuenta las estrategias de salud, de educación inicial, nutrición, agua y saneamiento. Pero también permite hacer un seguimiento minucioso a los resultados territoriales. Por ejemplo, reducción de anemia en las zonas. ¿Cómo está actualmente la anemia? Se hace un seguimiento. El profesional de Cuna Más, en este caso denominado acompañante técnico, está realizando su seguimiento permanente para ver cómo está esta reducción de la anemia. ¿Cuáles son las alertas? ¿Cómo se están dando las visitas a los hogares? ¿Cómo se están dando las atenciones en salud? Y cuando hablo de las atenciones de salud, justamente ahí surge las cuestiones de la interoperabilidad. Digamos, tú realizas una visita domiciliaria como parte, ¿no? de funciones y como parte de tu intervención dentro de este programa nacional Cuna Más y conversas con una mamá y le preguntas y le dices, señora Rosita, su niño, ¿tiene las vacunas completas? Sí, te responde y te dice, sí, efectivamente tienen las vacunas completas. Tú retornas, ¿no? A la oficina, qué sé yo, inmediatamente realizas la acción de interoperabilidad. Empiezas a revisar información, a consultar con el sector salud, obviamente de la zona, ¿no? Y ahí te podrás dar cuenta que efectivamente la señora Rosita te ha mencionado una información, digamos, real. Imagínense que en esa interoperabilidad detectas que el niño no tiene las vacunas completas. Obviamente que esta madre de familia no te ha dado la información real. Entonces, se convierte ya en una brecha, en una alerta, en la cual tienes que actuar. Por eso es que hablamos de esa articulación interinstitucional, ¿no es cierto? Entonces, ahí esta estrategia funciona como una estructura de gestión importante, justamente para poder garantizar que las políticas nacionales lleguen a la realidad de cada territorio. Entonces, cuando revisamos esta figura, vemos paquetes integrados. Dentro de esta estrategia de gestión territorial, primero en la infancia, está diseñado 4 paquetes integrados. Y el propósito justamente es efectivizar con carácter de prioridad el acceso al paquete integrado de servicios priorizados desde la gestación hasta los 5 años de la edad del niño y la niña. Y se basa, como les decía, en esa gestión articulada de las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Aquí podrán ver, tienen el primer paquete integrado y son para las madres gestantes antes del parto. Exámenes auxiliares en el primer trimestre, las atenciones prenatales y la entrega de ácido fólico y hierro. Muchos se preguntarán y dirán, pero si yo soy profesional de las ciencias sociales, ¿por qué tendría que tener el conocimiento de estas cuestiones que quizás se vinculan con las cuestiones de salud?
No, lo tenemos que conocer, lo tenemos que revisar, porque a todo esto, el profesional de Cuna Más, acompañante técnico, justamente realiza el seguimiento, el monitoreo. Por otro lado, tenemos el paquete 2. Esto corresponde para los primeros 24 meses, para los niños menores de 2 años. Y aquí hablamos, por ejemplo, de que el niño cuente con su DNI, de que el niño tenga las vacunas completas para su edad, que tenga su CRED completo para su edad, que tenga la suplementación con hierro, que haya dosaje de hemoglobina y que se dé el proceso de acompañamiento familiar. Miren qué importante, ¿no? Conocer estas, digamos, cuestiones, estos aspectos importantes que son parte de los paquetes integrados para los niños de la primera infancia. Pasamos al paquete integrado número 3, que son para los niños que tienen entre 3 y 5 años. Y aquí hablamos del acceso a la educación inicial. Ya nuestros niños de aquí han transitado del Programa Nacional Cuna Más hacia la educación inicial, que es un paquete integrado. Hay que darle seguimiento, sí, no por el hecho de que el niño haya egresado, ya transitó del programa, lo dejamos ahí. Tenemos que garantizar que también se puedan incorporar a la educación inicial. Y luego tenemos el paquete 4, que es el acceso a agua clorada para consumo humano, ¿no? Entonces aquí hablamos de cloros residuales para, digamos, para este consumo humano y que haya acceso a servicios básicos, ¿cierto? Para nuestros niños y niñas de la primera infancia. Bien, quiero culminar presentando un pequeño video, es cortísimo, cortísimo, para que podamos ver el desarrollo infantil temprano. ¿Ya? ¿Me permiten a ver un momento? Un momento, me permiten, por favor. Voy a ubicar el video. Cortísimo el video para que puedan, y de ahí pasamos a algunas preguntas si es que hubiese. En un momentito voy a ubicar. Vamos a ver algunos servicios, no nos da más tiempo para revisar otros videos. Aquí, servicios de desarrollo infantil. Ya, un momento, por favor. Ya, un momento, por favor. Ahorita los paso. Cortísimo el video para que lo puedan ver. Ya. Los estímulos que se reciben hasta los 5 años son los que más impactan en el desarrollo y los que marcarán la salud, personalidad y capacidad intelectual de cada niño. Por esto es imprescindible invertir pronto y bien en nuestros niños. Los países de América Latina y el Caribe invierten cada vez más en la provisión de servicios para la primera infancia. Sin embargo, lo más importante es que estos sean de calidad. Pero, ¿qué es realmente un servicio de calidad? Este es Santiago. Tiene 2 años y como su madre no puede cuidarlo, le lleva cada día a una guardería. En América Latina y el Caribe, una cuidadora atiende a 6 niños menores de 1 año. Los expertos recomiendan que una cuidadora atienda como máximo a 3. Santiago tiene tantos compañeros que la cuidadora no puede estar pendiente de todos.
Si en estos centros se contratara a más cuidadoras, ellas podrían interactuar y conocer mejor a cada niño y a su familia. El sistema inmunológico de estos niños aún se está desarrollando, por lo que es importante que se cumplan protocolos de salud e higiene estrictos y que los espacios donde juegan y aprenden sean seguros. Las pocas actividades disponibles no le estimulan y Santiago se aburre por la falta de interacción con sus cuidadoras. A esta edad, debería realizar actividades que le permitan explorar, comunicarse con frecuencia y hacer uso del lenguaje. Cuidar de estos niños no es un trabajo que pueda hacer cualquiera. Requiere entrenamiento y aptitudes particulares. Invirtiendo mejor, se podría construir competencias entre las cuidadoras para asegurar que cuidan y estimulan a los niños de acuerdo con su edad. Una guardería tiene que contar con espacios estimulantes. No hacen falta juguetes caros ni sofisticados. Pueden usarse materiales reciclados, cartones, tarros vacíos. El trabajo de los mismos niños es un recurso valioso para decorar el centro. Muchos compañeros de Santiago no están bien alimentados. Es importante que las comidas que reciben sean nutritivas y que la rutina de la comida se complemente con interacciones positivas. Además, las guarderías podrían monitorear el peso y la talla de los niños y asegurar que todos consuman las vitaminas y micronutrientes que requieren. Muchos de estos niños empiezan a asistir al centro a las pocas semanas de vida. Es clave que el centro fomente la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses y luego la introducción adecuada de alimentos sólidos. A esta edad, la falta de atención de las necesidades individuales de los niños afecta el desarrollo a largo plazo. Cualquier rezago es difícil y costoso de revertir y pone a los niños más vulnerables en una situación de desventaja para el resto de sus vidas. Si Santiago empieza con buenas bases, es más probable que tenga éxito en sus estudios y más adelante en su trabajo. Estas buenas bases afectarán la productividad suya y de su país. Los beneficios económicos de los programas de desarrollo infantil de calidad son hasta 19 veces mayores a sus costos. Más educación, mejor empleo y mayor salario para los niños que asisten a ellos. Para asegurar el bienestar de las futuras generaciones de latinoamericanos y caribeños, hay que empezar por el principio. Ay, disculpe, tenía el audio apagado. Les mencionaba que acabamos de ver un pequeño video sobre los servicios para los niños de la primera infancia, ¿no? Entonces aquí nos han podido brindar algunos elementos importantes que se toma en cuenta en los procesos, ¿no? Digamos, de intervención, específicamente en guarderías para los niños de la primera infancia. Este video ha sido elaborado, editado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y como vuelvo a señalar, específicamente nos habla sobre los servicios de la guardería, ¿no? Bien, es esto lo que quería compartir con ustedes el día de hoy en esta temática de desarrollo infantil temprano y primera infancia. Ahora los escucho, quizás haya algunas preguntas, consultas o alguna socialización de vuestras experiencias en relación, digamos, a las intervenciones que hayan podido tener en los programas sociales o quizás en algunos proyectos sociales a nivel de instituciones públicas o privadas. Los escucho. Voy a revisar de repente en el chat allá preguntas. Ya. ¿Alguna consulta, pregunta?
A ver, estimados participantes, comentarles que estamos ya en la fase de preguntas. En este acto, ustedes pueden activar su opción levantar mano o en todo caso también pueden escribirlo mediante el chat. Yo estoy muy atenta para brindarles la palabra. Licenciada, al parecer tenemos una consulta por parte de la licenciada María Barzola López que nos señala una consulta. ¿Hay algún requisito especial para abrir uno de esos centros? Sí, el requisito particular es la iniciativa, ¿no? Que puedas tener en tener, digamos, un centro. Se me ocurre, puede ser un centro de educación temprana, un centro de atención, no sé, a los niños de la primera infancia, entre otros. Obviamente que hay que realizar los trámites correspondientes con las instituciones competentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estás en alguna ciudad con la municipalidad u otros que te permitan y te brinden, pues, digamos, la licencia, ¿no? Para que pueda funcionar ese centro, ¿no? Obviamente, también hay que diseñar una propuesta de funcionamiento de ese centro. Otro es que es necesario, y siempre sugiero a los profesionales, que se pueda realizar también un estudio de mercado, ¿no? Un estudio de mercado para tomar en cuenta de qué cuestiones importantes se va a considerar en este centro, ¿no? Para la atención de los niños y niñas de la primera infancia. Eso es lo que te podría decir, María. Muchas gracias por la pregunta. Magnífico. Bien, estimados, tal vez haya alguna duda o consulta más. Ahí está, María nos dice, la licenciada María nos dice, ¿hay un tope de niños o cantidad límite? De la experiencia que tengo, sugiero que sea, digamos, las atenciones por grupos etarios, pero que las cantidades no puedan ser. Por ejemplo, me refiero, ¿no? Si corresponde recibir a niños de 1 año o 2 años, separarlos por grupos etarios, obviamente, y que haya pues entre 6, 7 niños, ¿no? Y obviamente tiene que haber personal especializado en la atención de los niños de la primera infancia y sobre todo que tenga conocimiento en temáticas de desarrollo infantil temprano. Eso es importante tomarlo en cuenta, María. Correcto, magíster. ¿Alguien más de nuestros participantes se anima a realizar alguna pregunta? Ahí está. Nos dice Luis Ventura, el licenciado Luis Ventura nos dice, disculpe, ¿también se puede abrir uno de estos centros en zonas rurales? Ya, claro que sí, obviamente ahí incluso yo recuerdo una experiencia que tuve ya en otra institución, pero ha sido una institución privada, en la cual trabajamos con la misma comunidad, ¿no? Y aperturamos un espacio para los niños y niñas de esa zona rural, ¿no? Pero ha sido en cogestión con la comunidad. Lisbeth señala y justamente toca el tema de la cogestión comunitaria. Sí, así es. Cuna Más, el Programa Nacional Cuna Más, trabaja todo el tema de la cogestión comunitaria. Esta cogestión comunitaria es desarrollado de manera directa con los comités de gestión. ¿Y quiénes son los comités de gestión? Justamente son un grupo de, digamos, de personas que son parte de un comité en las cuales realizan también acciones de, digamos, de control, de supervisión
a la intervención de Cuna Más en la cuestión social, pero también presupuestal. Los miembros del comité de gestión son los encargados de realizar las compras. Por ejemplo, una compra de los juguetes de los niños. Obviamente que se tiene que revisar, ¿no? El control de calidad, eso lo realizan los profesionales, todo ello, pero los comités de gestión también dan una revisión y realizan las compras necesarias. Nos señalas y dices, ¿cómo podría ser efectivo este modelo? Claro que sí, este modelo es efectivo en las zonas rurales. Obviamente que para que sea efectivo, hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, obviamente que sean personas comprometidas a trabajar por el desarrollo infantil temprano, por los niños de la primera infancia. Segundo, que son comités de gestión, ¿no? Que puedan ser capacitados también. Y ahí hablaríamos de una cogestión comunitaria. Pero por otro lado, que también se desarrollen, digamos, rendiciones a nivel social y presupuestal. Ahí tenemos que ver esos puntos de la cogestión comunitaria. Ahora, dentro de la cogestión comunitaria, obviamente que también tenemos que tener los consejos de vigilancia. Por ejemplo, las compras, ¿no? Que una más realiza para poder dotar de juguetes a las familias, ¿no? Obviamente que esos juguetes no se quedan con las familias, sino que las facilitadoras los llevan en cada sesión de visita a hogares que realiza y el trabajo que desarrollan con el niño y con las familias. Entonces ahí es importante tomar en cuenta, sí, esto de la cogestión comunitaria. María nuevamente señala, la apertura puede ser por cualquier persona natural o debe ser con carreras afines a la educación. Tu equipo tiene que ser de educación, especialistas en la temática de desarrollo infantil temprano, especialistas en psicología social, ¿no es cierto? Pero la apertura lo puede hacer cualquier persona natural, ¿no es cierto? Pero el equipo que atiende, que fortalece las capacidades, competencias de nuestros niños de la primera infancia, vuelvo a señalar, tienen que ser profesionales afines, ¿no? A las carreras de educación, de la misma psicología y, bueno, que sean especialistas en estas temáticas. Luis Ventura, con secundaria completa puede aperturar uno de estos centros. Como les decía, una persona natural lo puede, digamos, lo puede crear, pero el equipo tiene que ser especialista, ¿no? Los equipos que están dentro, los equipos técnicos, tienen que ser, digamos, personas con especialidad y todo ello. Jordi dice, depende de las RUAs, porque hay presupuesto destinado para compra de juguetes, sí, para niños y niñas de los comités de gestión y compras para que son las que llevan a cabo, así es. Ujú. Porque hay presupuesto para compra de juguetes y niños de los comités de gestión, claro. Y compras para así es, las facilitadoras se les llama kits, kits de los juguetes, ¿no es cierto? Kits de juguetes, en las cuales las facilitadoras pues llevan, ¿no? En, digamos, en cada visita domiciliaria que realizan y ahí desarrollan pues, ¿no? Algunas sesiones y los mismos juegos con los niños y niñas. Mi consulta es cómo es el desempeño del trabajador social en la primera infancia. En un momento de la exposición mencioné que, digamos, me voy a referir a Cuna Más. Ahí tu especificidad en tu profesión no es trabajadora social o trabajador social. Ahí la nominación que tienes es de acompañante técnico y tienes ya funciones estipuladas y que lo desarrollas a nivel de familias, pero también a nivel de comunidad. Ahora, si quieres, me dices cómo sería el desempeño. Eso ya es parte de una área de intervención social.
Si te toca trabajar, intervenir con niños de la primera infancia, obviamente que vas a desarrollar acciones propias del trabajo social, como el diagnóstico, ¿no es cierto? Vas a tener que desarrollar sesiones de trabajo con las familias, vas a tener que formular propuestas de atención, de cuidado y aprendizaje en los niños y niñas de la primera infancia, vas a tener que plantear propuestas de actividades que se relacionen al fortalecimiento, por ejemplo, de las dimensiones del desarrollo infantil temprano. Vas a tener que plantear propuestas de desarrollo infantil temprano mirando los 7 resultados del desarrollo infantil temprano. Entonces, vas a tener que diseñar cuestiones importantes que parten de tu intervención, tanto técnica, pero también tomando en cuenta herramientas metodológicas que te permitan lograr los procesos de cambio y transformación social en las familias que tienen niños de la primera infancia. Disculpe, Luis, dice una consulta. Los niños con discapacidad, por supuesto, porque MIDIS habla de inclusión social. Así es. Muchas gracias a ustedes. Bien, me parece que ya no hay más consultas, preguntas. Nos estaríamos quedando aquí. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, con las preguntas también que han realizado, hemos ido, digamos, respondiendo y dando, digamos, algunos elementos importantes que permitan, pues, generar también algunos servicios, ¿no? De manera particular para nuestros niños y niñas de la primera infancia. Muchas gracias nuevamente. Magnífico, licenciada. Muchísimas gracias por su predisposición. De esta manera, estamos brindando esta primera sesión de nuestro curso de alta especialización. Licenciada Roberta García de la Cruz, estamos sumamente agradecidos por su excelente disertación. Ha quedado sumamente claro y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Le agradezco. Muchas gracias a cada uno de ustedes, miembros de INCAIP, y a todos los participantes por estar en este curso importante. Muchas gracias. La próxima, licenciada. Bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando apertura pues a nuestro curso de alta especialización en desarrollo infantil eh, y también y primera infancia. Estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes por disponer su tiempo y encontrarse pues con nosotros. También quisiera darles mayores detalles con respecto a nuestra certificación, comentarles que esta es nuestra primera sesión. Vamos a tener en total 7 sesiones. Las siguientes van a ser a nivel también en vivo y el resto va a ser también por nuestra aula virtual. Nosotros contamos con una aula virtual, ustedes van a poder ingresar a su aula virtual. Yo en breve les voy a estar enseñando, para lo cual voy a compartir mi pantalla y quisiera que me confirmen si logran visualizar claramente mi pantalla, ¿correcto? Este es nuestro fanpage oficial, estimados participantes. Estamos como INCAIP, Capacitaciones en Psicología y Ciencias Sociales. Nosotros como una institución de capacitación no solamente abordamos cuestión de psicología y ciencias sociales, sino también a nivel del aspecto netamente jurídico. Tenemos para ello también un fanpage especializado, pero estrictamente para nuestro curso del día de hoy tenemos nuestro fanpage oficial en la cual también se ha transmitido en vivo. Esta es nuestra apertura de sesión de clases. Además, aquí van a poder encontrar pues nuestro flyer oficial en el cual está señalando de manera clara que vamos a estar certificando por 90 horas académicas. Hemos iniciado el día de hoy, 12 de marzo, a las 8 de la noche.
y la nomenclatura de la certificación va a ser el curso de alta especialización en desarrollo infantil temprano y primera infancia, el cual va a estar firmado por nuestra institución y acreditado por el Colegio de Profesores de Ayacucho. Quiere decir que ambas instituciones firman en todos nuestros certificados en este caso. ¿Ok? Entonces es apto para todo tipo de concursos públicos y privados, estimados participantes. Comentarle que nosotros como institución formalmente constituida tenemos la garantía de que ustedes están preparándose en una institución formal, en primer lugar, y en segundo lugar que nosotros estamos siempre prestos a poder apoyarlos en el aspecto de la fiscalización posterior. Recuerden que en caso de que ustedes vayan a ganar algún puesto, en este caso de las convocatorias, sobre todo de CUNAMAS y del MIRIS que se está lanzando actualmente, ellos hacen una fiscalización posterior, que es, nos remiten un oficio, un documento, solicitando si tal alumno, tal persona con tales datos ha llevado el curso realmente, ¿no? Entonces nosotros respondemos de manera muy diligente a ese tipo de documentos y de esa manera ustedes no solamente están adquiriendo el certificado, sino es la garantía de estar capacitándose en una institución formal. También, estimados participantes, quiero comentarles que tenemos diferentes eventos académicos en los cuales ustedes aún se pueden estar matriculando. Tenemos, por ejemplo, el de gestión y funcionamiento de servicios municipales que hemos terminado último en el último mes. Esto hemos dictado en el mes de febrero, el cual también se pueden todavía estar certificando. Les comento, estimados participantes, que hay algunos cursos que tenemos a nivel asincrónico, quiere decir con clases grabadas en su aula virtual, pero como este curso, por ejemplo, que actualmente estamos brindándolo en la modalidad mixto, ellos sí van a salir con las fechas establecidas según el flyer señala. Quiere decir que va a estar durando pues toda esta semana nuestra sesión de clases y recién se va a estar certificando. También a nivel de CUNAMAS tenemos eventos ya anteriores los cuales aún se pueden matricular ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, este flyer que denota también otro curso de alta especialización, el cual sería de inmediato. Si ustedes en estos momentos se contactan con nuestra asesora de ventas, van a poder estar adquiriendo también de inmediato la certificación. Ellos sí denota en la descripción la fecha última de lo que se ha dictado, pues, este curso de alta especialización. Simplemente ustedes van a estar ingresando a su aula virtual. Yo ahorita también les voy a estar enseñando a cómo ingresar a su aula virtual. Solamente quiero mostrarles que tenemos diferentes eventos académicos y diferentes temáticas para todos ustedes. Tenemos actualmente convenio con el Colegio de Profesores de Ayacucho y también con el Colegio de Economistas. En caso de ambos colegios profesionales, nuestros convenios son vigentes y totalmente formales, ¿ok? Entonces tenemos en varias denominaciones, como ustedes podrán visualizar. También hay promociones para que ustedes adquieran nuestros diferentes cursos o eventos académicos. También tenemos a nivel de diplomados. Eso también le preguntamos a nuestra asesora de ventas. A ver, voy a leer nuestro chat. Nuestro chat me había olvidado. Ay, todos simplemente gracias, 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 gracias. Todos muy agradecidos, también nosotros estamos sumamente agradecidos. Bien, les voy a enseñar, estimados participantes, a cómo ingresar a su aula virtual. Muy bien, siempre tenemos inconveniente en ese aspecto, pero es en tanto a veces no visualizamos el envío de nuestro tutorial. Tenemos un tutorial y a las personas que se matriculan, pues siempre enviamos, ¿no? Simplemente en el buscador ponemos incaiprofesionales.com, esperamos un momento. Esperamos un momento a que abra nuestra plataforma web. Esta es nuestra plataforma web oficial. Ingresamos pulsando en el botón amarillo
Ingresamos, esperamos un momento. Aquí está. Entonces, a ver, a este mismo usuario, en modo de ejemplo, vamos a estar ingresando. Su usuario y contraseña es solamente su número de DNI. Usted puede cambiarlo ya, seguidamente ya ingresando, puede usted cambiarlo, variarlo, lo que fuera, pero al inicio solamente va a ser su DNI. Entonces, pulsamos en mis cursos, esperamos un momento. Y por ejemplo, aquí nuestro alumno se había matriculado a ética e integridad en la función pública, ¿ok? Entonces, hacemos clic. Actualmente ya pues están ingresando las personas. ¿Cómo me escribo? Me dice Estela Velázquez Ruiz. Hola Estela, escríbeme por favor a este número. Estoy copiando y pegando en el chat. Ahí está. Es el 973-99-493. Ahí escríbeme por ese medio. Mi asesora de ventas te va a atender inmediatamente. Ahí está. Ajá, muy bien. Entonces, como estábamos diciendo, simplemente ingresas aquí y vas a poder ingresar acá. Hay clases, vas a encontrar clases, materiales brindados por el ponente, por la institución, las diapositivas de las clases. También vas a poder visualizar otras temáticas, pero que estén dentro del brochure o el temario en específico. En este caso, ponemos en certificado. Ponemos el cursor en donde señala el certificado, hacemos clic, esperamos un momento, y ya está. Vamos a estar ya adquiriendo nuestro certificado en este caso, ¿no? Es para nuestra alumna Diana Caroline Casas Pérez, que ha participado en el curso de alta especialización. Es lo mismo, esto es un modelo, obviamente que en nuestro caso va a estar saliendo según el título que aparece en el flyer, ¿ok? Entonces, igual señala el contenido temático en la parte posterior, señala la cantidad de clases en vivo, el acceso al aula virtual, nuestro ponente y lo más importante, tiene en este caso las firmas del Colegio de Economistas, por ejemplo. En el caso de ahora del curso de CUNAMAS va a estar pues en la firma del Colegio de Profesores. Y tenemos también el aspecto del QR, el QR que es muy importante. Quiere decir, el QR sirve para que cada uno de los documentos emitidos por nuestra institución sean totalmente originales. Quiere decir, usted tal vez hoy día dice, no quiero adquirir el curso. Simplemente descarga su certificado, lo imprime en cualquier hoja, ya sea papel hilo, puede ser un papel bond, y simplemente presenta para su convocatoria. Y de no ser el caso, también usted puede escanear este código QR, le va a derivar al mismo URL. Y también en algunas convocatorias de la MIMP ya les pide que consignen el URL. Entonces copies el URL y lo pegas pues en el formato que te manda la MIMP. Entonces, y finalmente, lo más importante, estimados participantes, es que después de que usted se presente a cualquier convocatoria, ya sea del ministerio, CUNAMAS, la SUNAS, último hemos recibido sobre todo del Ministerio Público y de los ministerios, en este caso, de inclusión, la mujer, de ellos, sobre todo, recibimos las diferentes solicitudes para poder nosotros brindar información sobre si realmente han llevado el curso o no. ¿Ya? Entonces, como les digo, nos envían, en este caso, al correo nos envían pues el documento y físicamente también llega. Quiere decir, a nuestras oficinas, en este caso nosotros nos encontramos en Ayacucho, nos llega a las oficinas de Ayacucho en físico también. Entonces, la fiscalización posterior es bastante riguroso.
¿Ok? Entonces, esa es la confianza de capacitarse con INCAIP. También en este punto quiero hacerles un llamado, estimados participantes. Nosotros solamente tenemos 3 números oficiales de INCAIP Capacitaciones. También quiero comentarles, pues, que hay personas... bueno, de alguna otra forma, que están realizando actos delincuenciales, se podría señalar en ese sentido, que en varios de los casos están utilizando pues flyers de nuestra institución y de otras instituciones para más que nada estafar, ¿no? Entonces, nuestros únicos medios de pago son a nombre de la institución o a nombre de en este caso, de la gerente de nuestra institución. Más allá de ello, no tenemos más medios de pago, no tenemos, no sé, representantes, ni nada parecido a ello. Entonces, siempre hay que tener cuidado en ese aspecto. Recuerden que nosotros somos una institución formal, y ya sea ustedes que sea el caso de que pueden estar adquiriendo algún curso en otra pseudo institución, o a personas que les dice que pues son parte de CUNAMAS, que les va a brindar trabajo y cosas así. No, nosotros no brindamos trabajo, pero sí brindamos la capacitación para que ustedes se puedan presentar a las convocatorias. Entonces, siempre dejando en claro eso, estimados participantes, y cualquier detalle mayor a este tipo de actos también nos lo hacen saber por el interno. Por ese lado les hemos hasta brindado los nombres, les hemos brindado hasta las noticias que han circulado con respecto a esas personas, pues, que están realizando actos en sí ya delincuenciales, ¿no? Entonces, eso sería, estimados. Estoy muy contenta de haber conversado con ustedes. Buenas noches, me dice. Buenas noches. ¿En qué parte del aula virtual está la presentación del hoy, el PPT? Estimada Liliana Margot, licenciada, el día de mañana, a partir del mediodía, recién usted va a poder encontrar la clase de hoy. La clase de hoy, el en vivo que se ha grabado por nuestra plataforma Zoom. Recién usted el día de mañana, a partir del mediodía, va a poder encontrar en su aula virtual. También la diapositiva, todo lo va a poder encontrar ahí, pero a partir del mediodía. Ajá, sí, licenciada. Cualquier duda, igual me lo hacen saber. Cualquier duda, consulta, siempre estamos prestos. Y como les digo, siempre transparentes, estimados participantes. Muy bien, eso sería todo. Solamente invitarles a que nos sigan en nuestras plataformas virtuales. Estamos en el Facebook, en el Instagram también, y en el TikTok. Últimamente igual estamos incidiendo por esas plataformas, y estamos muy contentos pues de que hayan participado gran cantidad de personas en esta oportunidad por este medio que es un poco más reducido, y también donde hay una interacción en tiempo real. Creo que eso es bastante conveniente para todas las personas que estamos en un proceso de formación y tenemos el interés y las ganas de poder seguir aprendiendo. Muy bien, eso sería todo, estimados participantes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos estamos comunicando. Cualquier duda o consulta, escríbanme a ese número, o en todo caso también a los otros 2 restantes que también tenemos, pero el especializado es el que aparece en pantalla. Como ustedes están visualizando, tenemos en el flyer, es el 973-994493. Ahí está nuestra asesora de ventas esperándolos. Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Un gusto saludarlos nuevamente. Nos vemos en nuestro chat del WhatsApp. Chao, chao.